El grifo seguía goteando. Tic, tac, tic, tac. Como si midiera los segundos exactos entre una decisión y un desastre. Él estaba ahí, agachado bajo el lavabo, concentrado, con la camisa remangada y una gota de sudor corriéndole por la sien. Yo lo observaba desde el marco de la puerta con las manos cruzadas, inmóvil, como si el más leve movimiento pudiera romper el equilibrio de todo. Ya está casi, murmuró sin mirarme. Asentí, aunque él no me veía. El aire estaba cargado de algo que no se decía. Algo que no se podía decir. La ventana abierta dejaba pasar la brisa de mayo y los sonidos de la calle de nuestro barrio en las afueras de Sevilla, un vendedor ambulante de frutas, los ladridos de un perro viejo, el motor de una furgoneta oxidada. Pero dentro del baño, todo estaba en silencio. Absoluto. Sordo. Se levantó lentamente. Nuestros ojos se cruzaron. No dije nada. Él tampoco. No era necesario. Bastaba ese cruce de miradas para entender que estábamos a punto de cometer el error más humano del mundo. Su rostro se acercó al mío, como si el aire entre nosotros se adelgazara. A 1 milímetro del desastre, mi corazón gritó dentro de mi pecho y entonces. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió todo de verdad, responde a esta pregunta: ¿alguna vez has sentido que tu vida perfecta escondía algo irremediablemente roto? El sonido del despertador me sacó de la pesadilla. O quizás no era una pesadilla. Quizás era una advertencia. Me senté en la cama, con la boca seca y los pies fríos contra el suelo de mármol. Mi esposo ya no estaba a mi lado. Como siempre, se levantó antes de que saliera el sol y dejó el café listo en la encimera. Siempre igual. Siempre perfecto. Bajé las escaleras, escuchando cómo crujían los peldaños viejos del caserón familiar que habíamos comprado juntos hace 10 años, cuando aún pensábamos que el amor era suficiente. La cocina olía a café de tueste fuerte, y en la radio sonaba una copla de Rocío Jurado. «Tienes reunión con los de la inmobiliaria a las 11», dijo mi marido sin mirarme, revisando correos en su portátil. «Sí, lo recuerdo», respondí. Silencio. El mismo de cada mañana. Pero algo me decía que esa no sería una mañana cualquiera. Fue después del desayuno cuando lo vi aparecer por el portón de hierro oxidado. Una figura con mochila al hombro y rostro familiar, pero más alto, más serio. Más hombre. Su hijo, mi hijastro, al que no veía desde que se marchó a Argentina hacía 5 años. El mismo que solía dejar los calcetines tirados en el salón. El mismo que me miraba con recelo al principio cuando me casé con su padre. Ahora tenía barba, mirada intensa y una voz que me sacudió el pecho al pronunciar un simple «Hola». Su padre lo abrazó como si volviera de la guerra. Yo, en cambio, me quedé paralizada. Le ofrecí la mano, pero él me abrazó. Un abrazo seco. Formal. Pero en su gesto había algo más. Algo que no entendí en ese momento, pero que ya me incomodaba. Pasaron las horas como una avalancha. Él desempacaba en su vieja habitación mientras mi marido hablaba sin parar de negocios, de cifras, de alquileres y de nuevos proyectos. Yo asentía, pero mi cabeza seguía dando vueltas a ese saludo, a ese cruce de ojos que duró un segundo más de lo debido. Esa noche, durante la cena, el silencio reinó. Él hablaba poco. Observaba. Yo también observaba. Cada movimiento, cada inflexión en su tono de voz. Todo me parecía nuevo. Todo me parecía peligroso. Después de cenar, salí al jardín a regar las plantas. El aire era cálido, típico de esa primavera andaluza. De pronto lo vi en la entrada del garaje, con el capó del coche abierto. Me acerqué. ¿Problemas?, pregunté. Nada serio. El alternador. ¿Aún recuerdas cómo arreglarlo? Lo aprendí de mi padre. Aunque él ya no toca un coche desde que tiene chofer. Me reí, sin querer. Él también. Pero fue un silencio más largo el que siguió después, un silencio lleno de posibilidades que no me atrevía a nombrar.
Al día siguiente mi marido me pidió que organizara una cena para unos clientes que vendrían de Granada. Acepté sin protestar como siempre. En el fondo me alegraba tener algo que me distrajera de mis pensamientos. Él, en cambio, se ofreció a ayudar con la decoración. Me gusta cómo combinas los colores, dijo mientras colocábamos manteles en la mesa del porche. Fue ahí, entre velas aromáticas y servilletas de lino, que volví a sentir esa punzada en el estómago. No era culpa. Era otra cosa. Algo más primitivo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, descalza. En el pasillo vi la puerta de su habitación entreabierta. Un hilo de luz escapaba por la rendija. No me acerqué. No me atreví. Me encerré en el baño y me miré al espejo. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué ese vértigo cada vez que lo tenía cerca? El día siguiente fue aún más extraño. Por la tarde salí a comprar al supermercado. En la sección de embutidos, lo vi a lo lejos entre los pasillos. Estaba con una chica. Rubia, joven. Reían. Me escondí entre las estanterías de galletas como una adolescente insegura. ¿Qué me importaba a mí con quién salía? Me odié por sentir celos. Volví a casa antes que él. Preparé una tortilla y puse la mesa. Mi marido no volvería hasta tarde por una reunión en Córdoba. Él llegó justo cuando yo servía el vino. ¿Esperabas a alguien? No. Solo me pareció elegante cenar bien. ¿Te importa si me siento? Haz lo que quieras. Cenamos casi en silencio, interrumpido por pequeños comentarios sobre política, música, el calor, el futuro. Hasta que dijo: nunca pensé que volver aquí me iba a confundir tanto. No supe qué responder. Él se levantó, recogió los platos y los llevó a la cocina. Desde el comedor escuché cómo abría el grifo. El mismo que llevaba días goteando. De pronto escuché un golpe metálico. ¿Todo bien?, pregunté. Este grifo está loco, respondió riendo. Fui hacia él. Me apoyé en el marco de la puerta. Él seguía agachado con la cabeza bajo el lavabo. Le pasé una toalla. Me miró. El mismo silencio. El mismo aire denso. Se incorporó. Estábamos demasiado cerca. Como la escena que había soñado. Como el momento antes del abismo. Pero no pasó nada. No todavía. En ese instante se escuchó el crujido del portón principal. El sonido de unas llaves. La voz de mi marido, alta, desubicada. Cariño. He vuelto antes. Olvidé unos papeles. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Nos miramos. Y por primera vez, él dio un paso atrás. El grifo seguía goteando. Tic. Tac. Tic. Tac. Como una bomba a punto de estallar. El sonido de las llaves aún flotaba en el aire cuando él dio 2 pasos hacia atrás y yo giré sobre mis talones. Caminé hacia el pasillo con la compostura de quien intenta no resbalar sobre un suelo recién encerado. Mi marido entró quitándose la chaqueta, hablando por teléfono, sin mirarme realmente. Asentí a todo lo que decía, aunque no comprendía una palabra. Cada segundo era una eternidad. Sabía que él, mi hijastro, seguía en el baño, probablemente limpiándose las manos, volviendo a respirar. Fingí buscar algo en la alacena. Mi marido colgó la llamada y me dio un beso seco en la mejilla, el mismo de siempre, como si no hubiera pasado nada. Como si mi corazón no estuviera al borde del colapso. Olvidé los contratos. Solo vengo por eso, dijo mientras subía a la oficina del piso de arriba. ¿Todo bien por aquí? Perfecto, respondí sin mirarlo. El grifo ya no goteaba. En su lugar, lo que chorreaba ahora eran mis pensamientos. Mis dudas. El eco de algo que casi ocurrió. O tal vez sí ocurrió y no supe cómo detenerlo. En cuanto mi marido volvió a salir de casa, bajando las escaleras como si todo le resbalara,
me senté frente a la mesa del comedor y me quedé mirando las flores marchitas del jarrón. Las compré la semana anterior en el mercado de Triana. Margaritas blancas. Y ahora estaban tan agotadas como yo. Él apareció en la puerta. Me miró en silencio. Bajó la vista, luego la volvió a subir. Nos miramos como dos personas que acaban de cruzar un límite, aunque no se haya dicho nada. Ya no gotea, susurró él. Asentí. Quise decir algo pero no encontré palabras. Se marchó sin más, subiendo a su habitación. La casa recuperó su silencio. Pero ya no era el mismo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en bata, descalza, tomando tragos pequeños de agua sin sed. Vi la luna llena a través de la ventana del baño, justo encima de la palmera en el patio trasero. Sentí el impulso de escribir algo, pero no sabía qué. A la mañana siguiente mi marido anunció que viajaría a Barcelona por trabajo. 3 días. Tal vez 4. ¿Quieres que te acompañe? Pregunté como acto reflejo. No es necesario. Además, estarías aburrida en reuniones. Te dejo el coche por si necesitas algo. Y recuerda que viene el chico del mantenimiento a revisar el portón. No le abras a cualquiera. Asentí. Otra vez. Cuando se marchó, sentí el vacío físico de su ausencia. Y también la extraña liberación de quien se quita un abrigo que ya no abriga. Él bajó tarde. Desayunó en silencio con el cabello aún húmedo por la ducha. Llevaba una camiseta gris clara y jeans oscuros. Sus movimientos eran lentos, precisos. Observaba el mundo como si fuera ajeno a todo. Voy al centro, dijo sin levantar la voz. Quiero pasar por una librería. ¿Te llevo? Me miró. No respondió de inmediato. Si no tienes nada que hacer. Tomamos el coche. Yo manejaba. El trayecto hasta el centro de Sevilla fue una mezcla de palabras sueltas y canciones viejas en la radio. Él no dijo mucho. Pero su silencio no era vacío. Era otra cosa. Cargado de algo invisible. En la librería, se detuvo frente a una edición antigua de la casa de Bernarda Alba. Me lo mostró. Sonreí. Le dije que esa obra siempre me había parecido una prisión disfrazada de hogar. Él no dijo nada, pero me miró de una forma que hizo que se me olvidara respirar. Pasamos por una terraza en la Alameda. Pedimos 2 cafés. Me preguntó si había sido feliz. Respondí con evasivas. Dije que la felicidad era algo que no se define en presente. Que se analiza después, como el sabor de una copa de vino. No volvimos a hablar del baño. Ni del grifo. Ni de ese instante suspendido en el aire. Cuando llegamos a casa, era media tarde. El cielo tenía esa luz dorada que solo Sevilla conoce en primavera. Él dijo que iba a arreglar su moto. Yo entré en la casa, pero me asomé desde la cocina. Lo vi inclinado sobre el motor, concentrado, como si al desmontar piezas pudiera también desmontar recuerdos. 1 hora después, se escuchó un golpe seco en el jardín. Salí corriendo. Él estaba de pie con la llave inglesa en la mano y una expresión extraña. ¿Qué pasó? Nada grave. La cadena se trabó. Ya lo tengo. Quise decirle algo más. Pero en su rostro había una barrera. Algo había cambiado. O tal vez algo se estaba rompiendo. Esa noche cociné espaguetis. Solo para mí. Él no bajó a cenar. Subí a su habitación con el plato. Toqué la puerta. Me respondió con voz baja que no tenía hambre. Dejé el plato sobre una silla y regresé al comedor. Mientras recogía la mesa, escuché la puerta de entrada abrirse. Un par de segundos después, lo vi bajar por las escaleras con una chaqueta en la mano. ¿Sales? Solo a dar una vuelta. ¿A esta hora? Me hace falta. No pregunté más. Cerró la puerta sin mirar atrás.
Fui al sofá y me acurruqué con una manta aunque no hacía frío. El sonido del reloj del salón era lo único que rompía el silencio. Pasaron más de 2 horas. No volvió. Pensé en enviarle un mensaje, pero no me atreví. Ni siquiera tenía claro si tenía su número. Cuando la puerta se abrió, ya pasaba de la medianoche. Caminó directo a la cocina. Yo fingí dormir. Pero lo observaba desde la penumbra. Sirvió un vaso de leche. Se apoyó contra la encimera. No encendió la luz. No puedo quedarme, dijo en voz baja, sin saber si hablaba conmigo o consigo mismo. No es justo para nadie. Me levanté. Caminé hacia él. Nos quedamos a centímetros. Su respiración era serena, pero tensa. Entonces vete, susurré. Si crees que eso lo arregla todo. Nos besamos. Un segundo después, escuchamos el chirrido del portón. Giramos la cabeza al mismo tiempo. En la penumbra una silueta se recortó contra el vidrio de la ventana. Era mi marido. Nos estaba mirando desde el coche. Quieto. Sin moverse. Sin bajar. Observando. Pero no hizo nada. Arrancó el motor y se fue. Como si nunca hubiese estado ahí. El coche se perdió calle abajo como un espejismo entre las sombras de la madrugada. Me quedé paralizada, con la mano aún sobre el borde de la encimera, el vaso de leche a medio terminar, su silueta frente a mí, y esa mirada que no supe cómo sostener. Él tampoco dijo nada. Solo bajó los ojos y se apartó. Subió a su habitación y cerró la puerta sin un solo ruido. Dormí mal. Soñé con fragmentos sin orden, la ventana, el coche detenido, mi marido inmóvil observándonos. Su silencio se convirtió en un eco que no me dejaba pensar. Al despertar, lo primero que hice fue revisar el móvil, como si esperara una explicación, una señal de que no lo había imaginado todo. Pero no había nada. El desayuno fue frío, mecánico. El café no tenía sabor y las tostadas parecían cartón. Él bajó tarde con ojeras marcadas y la chaqueta colgando de un hombro. Me preguntó si mi marido ya se había ido, y yo solo asentí con la cabeza. Me miró y por un momento vi en sus ojos el mismo desconcierto que sentía yo. Dijo que saldría a caminar, que necesitaba aire. No le pregunté a dónde iría. No podía. Mi estómago se retorcía como si hubiera comido piedras. Pasé las siguientes horas limpiando lo que ya estaba limpio, ordenando lo que no necesitaba orden. En algún punto me senté en el suelo del lavadero entre productos de limpieza, y me tapé los oídos con las manos. Todo estaba demasiado en silencio. Al mediodía, recibí una notificación en el calendario, comida con amigos de mi marido. Un almuerzo informal en un restaurante de las afueras. Era una de esas citas que siempre se repetían con nombres distintos y caras siempre iguales. Pensé en cancelarlo, pero recordé lo que mi marido odiaba, los cambios de planes. Me vestí sin ganas. Un vestido beige sencillo, seguro. Labial discreto, perfume suave. Cuando salí, el cielo se había nublado, como si todo el aire se hubiese vuelto más pesado. El restaurante era uno de esos lugares con encanto falso, piedra artificial, flores de plástico, música de fondo que nadie escuchaba. Me senté entre conversaciones sobre hipotecas, nuevos contratos, cambios en la bolsa. Sonreí. Asentí. Comenté con frases vacías. Nadie notó que yo no estaba allí realmente. Uno de los amigos de mi marido me preguntó si me pasaba algo. Dijo que me veía más delgada. Le respondí que probablemente era el estrés. Todos asintieron con seriedad, como si hablar del estrés fuera hablar del clima. Cuando regresé, la casa estaba en penumbra. Solo una luz encendida en el pasillo. La puerta de su habitación entreabierta. Dudé. Toqué con suavidad. ¿Puedo? Asintió. Estaba sentado en el suelo con un cuaderno de tapas negras sobre las piernas. Dibujaba.
Algo abstracto, líneas cruzadas, formas indefinidas. ¿Qué es? Pregunté. No lo sé. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Me senté en el borde de la cama, sin invadir su espacio. Respiramos el mismo aire durante largos segundos. Luego se levantó, dejó el cuaderno a un lado y se acercó a la ventana. Se asomó. ¿Tú crees que él nos vio? No contesté. Me puse de pie. Caminé hacia él. Estaba claro que esa pregunta no buscaba respuesta. A veces pienso que estamos caminando sobre una cuerda floja, dije. Y ni siquiera sabemos si hay red abajo. Nos quedamos de pie uno junto al otro, observando la calle vacía, la farola parpadeante, los coches aparcados. Nuestros labios se tocaron. Esa noche mi marido no llamó. No envió mensaje. Nada. Solo el eco de su coche alejándose seguía en mi cabeza. Decidí preparar algo de cena. Nada elaborado, pan tostado, un poco de queso, jamón ibérico. Puse 2 platos, aunque no estaba segura de si él bajaría. Bajó. Comimos frente a frente en silencio. Masticábamos lento, con cuidado, como si cada bocado pudiese activar una trampa. Después lavé los platos. Él secó. No nos tocamos. ¿Quieres caminar un rato? Preguntó. Dije que sí. Salimos sin destino. Cruzamos el parque cercano, donde los bancos estaban vacíos y las luces parecían más tenues de lo habitual. Pasamos junto al kiosco cerrado, al columpio oxidado, a la fuente que ya no funcionaba. El aire olía a tierra húmeda. Nos detuvimos bajo un árbol enorme con ramas que parecían querer cubrirnos. Hablamos poco. Comentamos sobre los años en Argentina, sobre los libros que había leído, sobre cómo cambian las ciudades sin que uno se dé cuenta. Regresamos tarde. Al entrar, cada uno subió por su lado. Escuché cómo cerraba su puerta. Hice lo mismo. Al día siguiente él no estaba. En su lugar, una nota sobre la mesa de la cocina: volveré tarde. Tengo que ver a alguien del taller. Corto. Frío. Preciso. Me quedé mirando esas letras durante minutos. ¿Huyendo? ¿Poniendo distancia? ¿O protegiéndonos? La tarde avanzó con lentitud. Encendí la televisión, solo para no escuchar mis pensamientos. El teléfono sonó. Era mi marido. Habló de negocios, del tráfico, de un nuevo restaurante que le habían recomendado en Sarriá. No preguntó nada más. No mencionó la noche anterior. Ni su aparición. Ni lo que pudo haber visto. Colgué. Y entonces lo escuché. El sonido del motor de la moto. Me asomé por la ventana. Era él. Pero no estaba solo. Una mujer bajó de la moto. Morena, joven. Llevaba un casco rojo. Se quitó la chaqueta con una risa ligera. Entraron juntos. Sin prisa. Yo no podía moverme. Cada paso que daban por el pasillo, cada eco de sus voces me golpeaba el pecho. Me encerré en mi cuarto. No bajé. No cené. No lloré. Y entonces lo escuché. No a él. A mi marido. Estaba en la planta baja. Hablando con ella. Con esa mujer. Como si se conocieran. Como si ya la hubiese visto antes. Mi respiración se detuvo cuando escuché la voz de mi marido abajo, nítida, sin vacilaciones. No era el tono seco y esquivo de los últimos meses. No. Era su voz más social, esa que usaba con los inversionistas, con los clientes, con las mujeres que no éramos yo. Me acerqué a la puerta entreabierta del dormitorio. Agudicé el oído. Ella se reía. No con carcajadas, sino con esa risa que uno lanza cuando se siente cómoda. Él le ofreció algo de beber. No escuché respuesta. Después, pasos. La puerta principal se cerró. Silencio.
Me quedé inmóvil. Mis pensamientos corrían más rápido de lo que podía digerir. ¿Quién era ella realmente? ¿Cómo se conocían? ¿Por qué él no parecía sorprendido de verla en nuestra casa, bajándose de una moto conducida por su propio hijo? El sonido de la ducha me interrumpió. Provenía del baño del pasillo. Él estaba arriba. Ella, aún seguía aquí. No podía seguir fingiendo. Bajé. Mis pasos eran firmes, como si el suelo se hubiera vuelto más sólido. Entré en la cocina. Todo en su sitio. La barra limpia. Un par de copas, 2 servilletas dobladas. Y una bolsa con pan del horno de la esquina. El pan que él siempre decía detestar. El que solo comprábamos cuando venía a visita. Esa noche nadie habló. Nadie explicó. Él durmió en su lado de la cama como si nada hubiera pasado. Yo cerré los ojos, pero no dormí. Al día siguiente anunció el viaje a Málaga. Dijo que había una reunión importante. Propuso que lo acompañara. Por costumbre asentí. Subí a empacar, aún sin saber si realmente quería ir. Minutos más tarde entró al dormitorio. Podemos pasar por la costa después. Cenar en ese sitio que tanto te gusta, dijo. No hace falta fingir, respondí sin mirarlo. Él no reaccionó. Tomó su maleta y bajó. Yo hice lo mismo. Lo seguí en silencio hasta el coche. Él condujo. Durante las 3 horas de carretera, no hubo una sola palabra. La música llenaba los huecos. Clásicos de los 80, salsa ligera, boleros viejos. Nos hospedamos en un hotel frente al mar. Un lugar que habíamos visitado juntos años atrás, cuando todo parecía nuevo, o al menos menos deteriorado. En la habitación, el aire olía a desinfectante y nostalgia. Dejé la maleta y salí al balcón. Desde ahí vi cómo la playa se teñía de rojo por el atardecer. La costa vibraba de gente, niños con cometas, parejas con perros, vendedores de helado. Pero en el interior del cuarto solo había sombra. Él recibió una llamada. Salió al pasillo. Cuando volvió, dijo que la cena con los socios sería más tarde. Yo dije que me adelantaría, que me apetecía caminar sola. Y caminé. Durante 1 hora recorrí el paseo marítimo, evitando mirar los restaurantes con luces cálidas y risas ajenas. No quería envidiar a nadie. No quería pensar. Pero terminé haciéndolo. Pasé frente a una feria improvisada por la festividad de San Juan. Luces, tambores, humo de sardinas asadas, niños corriendo con bengalas. Gente feliz. Me detuve ante una fogata enorme. Un grupo bailaba en círculo. Me acerqué. Sentí el calor. La música. El caos bonito de lo espontáneo. Y entonces lo vi. Estaba a unos metros con una bolsa en la mano, buscando algo con la mirada. Al encontrarme se detuvo. Sus ojos parecían un espejo de los míos. Ninguna palabra. Solo pasos hacia mí. Nos quedamos en silencio, rodeados de ruido. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Vine solo. Me hacía falta. Tú sabías que ella... No vine por ella, interrumpió. Vine porque no soportaba más fingir. Una explosión detrás de nosotros iluminó el cielo. Fuegos artificiales. Gritos. Risas. El aire olía a pólvora y mar. ¿Y ahora qué? Pregunté. No respondió. Caminamos en silencio hacia un callejón lateral donde el bullicio se diluía. Nos alejamos de la feria, del fuego, del mundo. Encontramos un hostal escondido entre edificios antiguos, con faroles bajos y puertas de madera desgastada. No hablamos con la recepcionista. Ni siquiera nos miramos. Subimos las escaleras. La habitación era pequeña, con paredes color ocre y sábanas planchadas con esmero. Pasamos la noche juntos.
Cuando desperté, la habitación estaba bañada por una luz tenue. Él aún dormía, de lado, con el rostro en calma. Por primera vez sentí miedo. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que seguía. Me vestí en silencio, recogí mi bolso y bajé. El mundo seguía ahí. Las calles húmedas, el murmullo de los barrenderos, el canto lejano de una mujer lavando los portales. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, revisé el móvil. Un mensaje de voz. De él. De mi marido. Lo escuché con los auriculares puestos, como si eso pudiera amortiguar el golpe. Ya sé todo. No hace falta que expliques. Lo único que quiero es que estés en casa esta noche. Los tres. Tengo algo que decir. Me quedé paralizada en la acera. Regresé al hostal. Él ya no estaba. En su lugar, una nota sobre la almohada: volveré pronto. No te vayas sin mí. Volví a casa al final de la tarde. En la entrada, un taxi descargaba un maletín negro. Al lado del coche, mi marido hablaba con un joven de traje. Mi hijastro llegaba en su moto y aparcaba sin prisa. En la puerta principal, una caja de cartón con su nombre. Pensé que se iba. Pensé que lo expulsaban. Pero entonces mi marido sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó con naturalidad. Son las llaves del piso en el centro, dijo. Está todo listo para que te instales cuando quieras. Me quedé helada. Mi hijastro, no dijo nada. Solo me miró. Y por primera vez, no supe lo que veía en sus ojos. Me quedé inmóvil en el umbral, viendo cómo mi marido entregaba el sobre con las llaves como si fuera un acto rutinario, sin peso ni doble intención. Él lo aceptó con una seriedad casi indiferente, apenas un gesto de agradecimiento, y luego dirigió la mirada hacia mí. No había culpa. No había emoción. Solo un cruce de ojos sostenido durante segundos eternos, como si estuviésemos en extremos opuestos de un abismo que antes no existía. Entré a la casa sin decir palabra. Todo estaba perfectamente en su sitio. Demasiado en su sitio. Demasiado pulcro. Demasiado pensado. Me senté en el borde del sofá, pero no era capaz de quedarme quieta. La piel me quemaba por dentro. Algo había cambiado y yo no era capaz de entender qué exactamente. Mi marido apareció en el salón minutos después. Me preguntó si quería salir a cenar, con una amabilidad tan medida que parecía escrita. Le dije que no. Dijo que lo entendía. Subió a su despacho. Silencio. Solo el leve crujido de la madera vieja bajo sus pasos. Como si la casa misma contuviera la respiración. Esa noche no cené. Me quedé sentada en el comedor con una copa de vino que no toqué. Afuera se escuchaban motos pasando, perros ladrando a lo lejos, risas apagadas de vecinos cenando en sus patios. Dentro de casa, la tensión era tan densa que si alguien hubiese hablado, las palabras se habrían quebrado al salir. Al día siguiente él comenzó a preparar su mudanza. No dijo nada, no pidió ayuda. Bajaba cajas solo con la eficiencia de quien quiere terminar rápido. Mi marido se ofreció a pagar el primer mes de alquiler y también a ayudar con los muebles nuevos. Era todo tan absurdo, tan elegantemente cruel, que no supe si reír o gritar. Vi cómo sacaba su casco del perchero, cómo lo limpiaba con una camiseta vieja. Lo dejé solo. Subí a mi habitación y abrí una ventana que llevaba días cerrada. El aire me golpeó la cara con una fuerza nueva, como si quisiera despertarme de un largo letargo. Por la tarde fui al nuevo apartamento. Me ofrecí a llevarle una lámpara que había quedado guardada en el trastero. Me dijo que sí con un gesto. Nada más. Al llegar, noté que el piso estaba casi vacío. Solo cajas apiladas, una silla y una mesa improvisada con una tabla y 2 caballetes. Entré sin pedir permiso. Coloqué la lámpara en el suelo, junto a la ventana. Él no me miraba. Parecía más concentrado en colocar libros en una estantería improvisada. Lo observé en silencio. Cada uno de sus movimientos me resultaba ajeno.
El mismo cuerpo, la misma piel, pero otra persona. Otro aire. Me acerqué. ¿Estás bien? Estoy, intentando estarlo. ¿Y ella? Pregunté sin rodeos. Se detuvo. Cerró los ojos. No era lo que crees. No hay nada. Solo coincidencia. No respondí. Me acerqué a la ventana. Desde allí se veía la catedral al fondo, entre los tejados, como un recuerdo borroso de otra vida. Bajé la mirada. Personas cruzando la calle, tiendas cerrando, luces encendiéndose. Todo seguía su curso. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no sé que soy aquí. No sé qué lugar ocupo. Nos quedamos en silencio. No era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Como si hubiésemos llegado al final de algo que nunca empezó de verdad. Salí sin despedirme. Esa noche mi marido organizó una cena. Solo nosotros dos. Encargó comida de nuestro restaurante favorito de hace años. Incluso encendió velas. Puso un disco de Los Panchos que hacía siglos no escuchábamos. Se sentó frente a mí con una sonrisa serena, casi paternal. Te noto diferente, dijo. ¿Y tú? Yo solo intento que esto funcione. ¿Esto? Pregunté. Lo que queda. Volvió a su copa. Me habló de sus planes para el verano, de posibles escapadas al norte, de ir a San Sebastián como hacíamos antes. Yo asentía, cada palabra suya me sonaba ajena, como si hablase de otra pareja. Cuando subimos a dormir, me encerré en el baño. Me miré al espejo. No reconocí mi rostro. No reconocí mis propios ojos. Al día siguiente salí temprano. Fui al mercado. Compré cosas que no necesitaba. Frutas, especias, flores. Caminé por calles antiguas, saludé a personas que no conocía. Solo quería moverme. Que el cuerpo hiciera lo que la mente no podía. Pasé por su edificio. No planeado. Solo terminé ahí. Levanté la vista. Su ventana estaba abierta. Pero no vi movimiento. Esa tarde encontré una caja en la entrada de casa. No tenía etiqueta. Pensé que era algún encargo para mi marido. Pero al abrirla, el aire se me cortó. Dentro había algo que no había visto desde la primera semana, el grifo. El maldito grifo roto de nuestro baño. Suelto. Oxidado. Limpio. Lo tomé con las manos temblorosas. Debajo una pequeña nota escrita con su letra. Hay cosas que no se arreglan. Solo se reemplazan. Gracias por todo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Y aún no entendía por qué, pero supe que no volvería. Guardé la caja con el grifo en la parte más alta del armario del lavadero, como si esconderla pudiera disolver el temblor que aún tenía en las manos. No quería verla. No quería pensar en lo que significaba. Pero tampoco podía tirarla. Era una prueba. No de algo que debía justificarse, sino de algo que había existido. Algo que dolía precisamente porque fue real. Mi marido regresó a casa poco después. Llevaba una bolsa con pan, otra con flores y una expresión amable, casi festiva. Comentó algo sobre el calor que empezaba a pegar fuerte, y que deberíamos pensar en instalar aire acondicionado en el dormitorio. No mencionó a su hijo. Ni el piso nuevo. Ni la caja. Ni nada. Esa misma noche me propuso una escapada a Sevilla para distraernos. Una feria, un poco de comida buena, y cambiar de aire, dijo. Asentí sin pensar. Ya no sabía si hacía las cosas porque quería, o simplemente porque no quería seguir sintiendo. Viajamos temprano al día siguiente. Paramos en Carmona a desayunar churros con chocolate en una terraza abarrotada de jubilados comentando los precios del aceite de oliva y las reformas que nunca harían. Fingimos reír. Compartimos la bandeja.
Caminamos después por calles angostas, pasando escaparates de mantillas, peinetas y vestidos de flamenca colgados como trofeos de una vida más ruidosa. Por la tarde, ya en Sevilla, nos hospedamos en un hotel frente al río. Él pidió una habitación con balcón. Para ver el atardecer juntos, dijo, como si el romanticismo pudiera plantarse como un árbol en medio del vacío. Salí sola a caminar por el casco antiguo. Las calles estaban llenas por la feria local, farolillos colgando entre los balcones, el olor a jamón y vino dulce, y un murmullo de fondo que envolvía cada rincón como una canción vieja. Vi a una mujer con un vestido rojo moviéndose por la acera con tanta fuerza que parecía bailar con cada paso. Me senté en una banca frente al archivo de Indias y cerré los ojos. No recordaba la última vez que sentí que estaba sola de verdad. Sola y tranquila. Cuando regresé al hotel, él me estaba esperando en el vestíbulo. Vestía una guayabera blanca y un sombrero de paja. Dijo que había hecho una reserva en Casa Robles, uno de esos restaurantes clásicos donde siempre pedíamos lo mismo. Caminamos en silencio como dos sombras que conocían el camino de memoria. Durante la cena habló casi todo el tiempo. De negocios, de política, de reformas tributarias. Yo masticaba lento. Miraba los cuadros en las paredes, las botellas polvorientas, los camareros con uniforme de lino. Hasta que algo en su tono cambió. Dijo: he pensado que podríamos reformar el baño. Lo miré. ¿Qué? Sí. Modernizarlo. Cambiar todo. Empezar de cero. Quitar ese lavabo viejo, el espejo empañado, y por supuesto, el grifo. Se me paralizó el cuerpo. Quise responder. Pero solo tragué saliva. Ya no gotea, logré decir. Lo sé. Pero igual. Hay cosas que deben cambiarse aunque funcionen. Porque ya no son lo que eran. Me levanté sin decir palabra. Él se quedó en la mesa, tomando su copa de vino. Caminé por las calles del centro sin rumbo. La feria seguía viva, como si nada tuviera peso. La alegría de los demás me dolía como una bofetada. Terminé frente a una librería. Una que conocíamos bien. Él y yo, pero no mi marido. En el escaparate había una postal. Antigua. Gastada. En el reverso, escrita con mi letra, una frase que había dejado tiempo atrás, doblada entre las páginas de un libro que le regalé a él. A veces, para respirar, uno necesita incendiar sus propias paredes. No podía ser casualidad. Entré. La dependienta me reconoció. Sonrió. Me preguntó si seguía buscando primeras ediciones. Respondí con evasivas. Compré un libro que no quería y salí. En el hotel, mi marido dormía ya. Respiraba tranquilo con los brazos cruzados sobre el pecho. Como si nada. Como si todo. A la mañana siguiente insistió en desayunar en un café en Triana. Pedí un café solo. Él pidió tostada con jamón. Había una mujer en la mesa de al lado que me miraba demasiado. Me incomodó. Hasta que la reconocí. Era la misma mujer que días antes bajó de la moto con él. Se levantó. Caminó hasta nuestra mesa. Saludó a mi marido con un beso en la mejilla. Natural. Cotidiano. Y tú eres su esposa. Me dijo con una sonrisa amable. Asentí. No entendía nada. Ella se giró hacia él. Gracias por todo, de verdad. El piso está precioso. Y dile a tu hijo que el papel del salón es perfecto. Me quedé helada. ¿El piso? Pregunté antes de poder frenarme. Claro, el de la calle Feria. Estoy alquilando allí. Me lo enseñó él, dijo señalando a mi marido. Un encanto tu hijo. Y se marchó. Mi marido no dijo nada. Solo siguió untando tomate en su tostada. ¿Ella alquila el piso de tu hijo? Es lo que te acaban de decir, ¿no? Volvimos a casa esa noche. No hablamos en todo el camino.
Al llegar, encontré una caja sobre la cama. Pensé que era otra indirecta. Pero al abrirla, solo había ropa mía. Unas zapatillas. Unos libros. Y una nota. No firmada. Por si algún día decides irte, ya tienes algo con que empezar. Me senté en el borde de la cama sin abrir del todo la caja. La nota era escueta, neutra, perfectamente calculada. Ni una palabra de más. Ni una emoción. Solo una frase que de tan simple me dolía como si llevara escrita una vida entera: por si algún día decides irte, ya tienes algo con que empezar. No sabía si venía de él. De mi marido. De los dos. O de nadie. Solo sabía que estaba allí. En mi cama. En mi casa. Guardé todo en el armario sin sacar una sola prenda. Cerré con llave. Me vestí con lo primero que encontré. Bajé a desayunar, pero el café ya estaba frío sobre la encimera. Él ya había salido. Dejó un mensaje en la pizarra: cena con clientes. No me esperes despierta. El resto del día fue una acumulación de gestos automáticos. Limpiar. Ordenar. Regar plantas. Poner la lavadora. Nada llenaba. Nada distraía. A las 6 sonó el timbre. Era una pareja desconocida. Él de mediana edad. Ella algo más joven con aire sofisticado. Me preguntaron por mi marido. Dijeron que venían a ver la casa para una posible sesión de fotos. Me quedé en blanco. No tenía idea de nada. Fingí saberlo. Los hice pasar. Mientras recorrían el salón, tomaban notas y hacían preguntas, yo trataba de entender qué estaba ocurriendo. ¿Una revista? ¿Un catálogo? ¿Qué se estaba negociando en mi casa sin mi conocimiento? Cuando se marcharon, subí a su despacho. Abrí el cajón del escritorio. Documentos de la empresa, contratos, catálogos de arquitectura y diseño de interiores. En uno de ellos, un plano detallado de nuestro salón con marcas de luz y cámaras. Al lado, una nota manuscrita: usar antes del 15. Confirmar con Clara. No conocía a ninguna Clara. Esa noche no lo esperé para cenar. Comí de pie en la cocina una tostada con aguacate. Silencio. Solo el ruido de la nevera y el golpeteo tenue de la lluvia comenzando sobre los cristales. Pasadas las 11 llegó. Traía olor a vino y perfume caro. Se disculpó sin demasiada convicción. Se duchó, se cambió y se metió a la cama sin más. Dormí en el sofá. A la mañana siguiente se levantó temprano. Tenía esa energía ensayada de quien quiere demostrar normalidad. Me propuso ir a la feria local del pueblo vecino, donde cada año solíamos pasear entre puestos de artesanía y churros. Me negué. Pasé el día fuera. Caminé por el centro de la ciudad sin rumbo. Entré en tiendas donde no compré nada. Me senté en cafés donde no pedí más que agua. Observé. Escuché. Respiré. En una de las calles estrechas del casco antiguo, lo vi. A lo lejos. A él. Mi hijastro. Estaba en una librería, hojeando un libro de fotografía. Me quedé quieta. Oculta. Como si el solo hecho de que me viera pudiera desatar algo imposible de controlar. Lo observé en silencio. Parecía más delgado. Más serio. Más distante. Pero entonces apareció otra figura. Una mujer. No era la de la moto. Esta era mayor, con gafas gruesas y gesto amable. Le puso una mano en el brazo y le dijo algo. Él asintió. Ella le sonrió. Pagaron y salieron. No me vio. O eso quise creer. Volví a casa al atardecer. En el recibidor, una caja más. Esta vez sin nota. Dentro, mis libros favoritos, algunos marcos vacíos, y una bufanda que había perdido años atrás y que él,
mi hijastro, había encontrado un invierno y guardado para mí. Subí con la caja sin abrirla. La dejé en el suelo del armario junto a la otra. Esa noche mi marido volvió con una energía diferente. Encendió velas en el salón, trajo vino, y me propuso ver una película. Me negué. Dijo que lo entendía. Que quizás si quería podríamos invitar a alguien a cenar para animar el ambiente. Gente nueva, dijo. Nuevos círculos. Le pregunté directamente. ¿Tú sabías que él iba a desaparecer así? ¿Desaparecer? ¿Tu hijo? ¿Planeaste su salida? Se sirvió vino. Todos tomamos decisiones, cariño. Él tomó la suya. ¿Y las cajas? ¿Y las llaves del piso? ¿Y Clara? Se quedó en silencio. Luego sonrió. Una sonrisa incómodamente amable. A veces, lo más elegante es no preguntar. Me levanté. No podía escucharlo más. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Apagué las luces. Me acosté vestida. Desperté pasada la medianoche con un sonido metálico. Me asomé por la ventana. Abajo en el patio mi marido estaba hablando con alguien. En voz baja. No distinguía quién era. La otra figura permanecía en la sombra. Pero reconocí el gesto. La postura. La forma de mover las manos. Él. Mi hijastro. Estaban hablando. Mi marido le entregó algo. Parecía una carpeta o un sobre. Él lo guardó en la mochila. No se abrazaron. No se tocaron. Solo cruzaron una mirada larga. Luego se marchó. Y mi marido se quedó ahí. Solo. Fumando un cigarro que hacía años decía haber dejado. El cigarro temblaba entre sus dedos. No por el frío era agosto en Valencia, sino por algo que aún no sabía cómo nombrar. Lo observé desde la ventana del segundo piso, apenas dejando que la cortina se apartara lo justo para ver sin ser vista. Mi marido soltó el humo con una calma forzada, como si cada exhalación fuera parte de un guión que llevaba demasiado tiempo repitiendo. El otro ya no estaba. Se había marchado sin dejar rastro. Volví a cerrar la cortina. El aire en la habitación era espeso, húmedo, como si todo el oxígeno del mundo se hubiera agotado justo ahí. Bajé las escaleras lentamente. No había ni un solo sonido en la casa. Me detuve frente a la puerta que daba al patio y esperé. 10 segundos. Luego 15. Hasta que escuché la cerradura girar. Él entró sin sobresaltarse. Me vio allí, de pie, sin hablar. No dijo nada. Dejó las llaves en la repisa de la entrada y subió a su despacho. Cerró la puerta con un clic seco. Dormí en la habitación de invitados. Me desperté al amanecer vestida, aún con los zapatos puestos. El cuerpo acartonado, la garganta seca. Bajé a la cocina. Preparé café. No lo tomé. Salí con una maleta de mano, sin dejar nota. Sin explicación. Caminé hasta la estación. En el andén había pocas personas. Una pareja de ancianos tomando fotos. Una mujer con un niño dormido en brazos. Nadie me miraba. Subí al tren como si escapara de una vida que ya no me pertenecía. Me senté cerca de la ventana y apoyé la frente en el cristal. Durante todo el viaje evité pensar. No revisé el móvil. No abrí la cartera. Solo dejé que el paisaje cambiara sin preguntar a dónde me llevaba. Llegué a Valencia al final de la tarde. El calor era distinto. Más pegajoso. Más denso. Caminé hasta el barrio del Carmen, guiada por una intuición que no sabía que tenía. Me alojé en una pensión modesta con una habitación que olía a cloro y a muebles viejos. Dejé la maleta sin deshacer. Me tumbé en la cama con los brazos abiertos. Cerré los ojos. Al día siguiente salí temprano.
Recorrí calles empedradas, vi escaparates de tiendas artesanales, escuché guitarras en los portales. En el mercado central compré fruta que no comí. En el puente de las flores me senté bajo la sombra de un árbol a mirar pasar bicicletas. Una parte de mí esperaba verlo. Como si él también hubiese huido aquí. Como si el destino estuviera empeñado en hacernos coincidir una última vez. Pero no apareció. Al tercer día, al regresar al hostal, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, solo una foto. Antigua. Nosotros dos, sentados en el escalón del patio trasero de casa. Él con las manos sucias de grasa. Yo con una sonrisa sincera. Al reverso, una frase escrita con lápiz. Volveré cuando no duela. No lloré. No grité. No sonreí. Solo dejé caer la foto sobre la cama y me senté junto a ella. A la mañana siguiente salí con intención de perderme. Entré a una pequeña librería que parecía cerrada, pero cuya puerta cedió al primer empujón. Al fondo, un hombre con gafas me saludó con un gesto. Hablamos poco. Me recomendó una novela de secretos familiares. La compré. No por el libro. Por el silencio. Al salir, me crucé con alguien. Sentí su presencia antes de verlo. Me giré. Era él. Parado al otro lado de la calle, mirándome. Llevaba una mochila al hombro, una camiseta arrugada, y los ojos igual de inestables que los míos. No cruzamos palabra. Ni un solo gesto. Pero entonces dio un paso. Luego otro. Caminó hacia mí con una lentitud insoportable. Cuando estuvo frente a mí, respiró hondo. No dijo nada. Se dio la vuelta. Y desapareció entre la gente. Volví al hostal en silencio. Me encerré. Me tumbé en la cama. Dormí con la ropa puesta. A la mañana siguiente la dueña del hostal me entregó una copia del periódico local. Lo dejaron para ti, dijo alguien. No vi quién, comentó. En la portada una fotografía en blanco y negro, mi marido, en una reunión de empresa, con gesto serio. El titular, presario desaparecido del circuito mediático, retiro temporal o decisión definitiva. La nota era ambigua. Decía que se había retirado de los negocios sin previo aviso. Que vendió su participación. Que cerró su oficina. Que dejó instrucciones claras de no ser contactado. No tenía móvil. No tenía dirección registrada. No tenía redes. No tenía aparentemente interés en que nadie lo encontrara. Solté el periódico. Volví a mirar la nota que aún guardaba en la cartera, volveré cuando no duela. Y entonces lo vi. Por la ventana del hostal, parado en la acera, bajo el mismo árbol del primer día, estaba él. Mirándome. Quieto. Silencioso. Nuestros ojos se encontraron. Yo no me moví. Y él tampoco. Hasta que de pronto, sin previo aviso, se dio la vuelta. Y desapareció. Otra vez. La puerta de la habitación quedó entreabierta. Pero no entró nadie.